Bueno, muy buenas tardes a este nuevo Trigger. Estamos aquí para compartir con ustedes este proyecto que empezamos hace ya 2 años, donde nos reunimos, discutimos sobre diferentes temáticas en diseño, innovación, estrategia en Latinoamérica. Muy importante estos Trigger que hacemos y que discutimos son opiniones personales y no hacen parte de las empresas a las cuales pertenecemos. Así es que, Vero, cuéntanos el trigger de hoy, de qué vamos a charlar y discutir. Bueno, el trigger de hoy se llama Industrias no sexys, descubriendo el potencial innovador en lugares inesperados. Así que esta reflexión la empezamos a partir de ver dónde la innovación siempre se enfoca, ¿no? Como que hay lugares comunes de la innovación y que son los que más suenan. Retail, producto, incluso salud, banca, ¿no? Que ha tenido todo el boom de transformación digital y todo el tema de innovación y la experiencia del usuario. Pero a medida que han pasado los últimos años, nos dimos cuenta que también había espacios que parecían no tan atractivos, pero donde estaban empezando a surgir retos en los que la innovación podía aportar y podía generar valor, como esta mentalidad de innovar. Y que al mismo tiempo representaba resistencias propias de esas industrias, ¿no? Que son las industrias más, ¿cómo llamarlo? No tradicionales, pero sí aquellas como más estables, ¿no? Entonces, los que hacen la minería, la energía, el petróleo, cemento, todas aquellas donde si uno lleva mucho tiempo ahí, pensaría que no hay necesidad de cambiar porque eh, todo sale siempre del mismo lado, el proceso es más o menos siempre el mismo, o donde la innovación sería solamente tecnológica y es como, se siente como más directo, ¿no? Entonces, un poco la reflexión del trigger hoy y de lo que queremos hablar es qué sucede en estos espacios donde para los que siempre han trabajado en innovación, estos espacios no se ven como tan atractivos, ni tan dinámicos, ni tan chéveres, y cómo también en estas industrias ven la innovación como estos espacios locos y creativos que no tienen nada que ver con ellos, aunque tengan retos donde necesitarían utilizar la innovación para resolverlos, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema de hoy. Y ahí abro la discusión al que quiera participar en este dilema entre lo que no parece sexy y tiene retos que necesitan trabajarse. Sí, yo voy a empezar con algo tal vez que me pasó cuando en el año, póngale 2011, hace ya 13 años, eh, llegué a Colombia para abrir la oficina y me reuní con una persona de mucho conocimiento en un sector como es el cemento y concreto, ¿no? Y yo llegué a mostrarle un poco los ejemplos de innovación y él me dijo de una, como mira, mostrar a Steve Jobs para mí es un pésimo ejemplo. Y me explicó, me dijo, en una industria como la de cementos, no concreto, pues cuando uno muestra a Steve Jobs, entonces se piensa siempre que la innovación es ese producto, ¿no? Y sobre todo, pues eh, digamos, con un frente muy de mercadeo y el iPhone, y en ese momento acaba hace poco de salir, y empezó a decir, claro, nosotros acá en esta industria tenemos otros retos. Y por eso cuento un poco esa historia, porque cuando le pusimos el título a este trigger, lo discutimos mucho, ¿no? Qué tanto la palabra sexy funciona, qué tanto no funciona, qué tanto va a ser hasta tal vez ofensiva, ¿no es cierto? Pero creo que lo hicimos en la medida que creemos que hay un potencial gigante y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, digamos que si quieren, empecemos con esto de por qué decíamos nosotros, por qué decimos, ¿no? Que es una industria no sexy. Eh, Muchos de los proyectos que empezamos a trabajar y nos damos cuenta, una vez más en el contexto latinoamericano, pues van más allá del producto, ¿no es cierto? Van en los servicios y empezamos a darnos cuenta de grandes vacíos que pueden tener estas industrias en temas de procesos, ¿no? Porque todavía lo veo mucho en la academia y con clientes, pues se cree que innovación es hacer una aplicación digital, ¿no es cierto? Y se cree que somos innovadores porque un producto va a tener, digamos, un gran éxito.
¿vale? Entonces yo creo que sí, me gustaría que empezáramos hablando de esa discusión que tuvimos de por qué decimos que son industrias no tan sexys, ¿no? ¿Qué quisimos decir con el no sexys? No sé, hay quien quiera contarme o contradecirnos. Yo no quiero contradecir, pero es que se me acaba de ocurrir algo que creo que no surgió cuando estábamos escribiendo el trigger, y es, claro, cuando decimos no sexy, que es como algo que no nos atrae, y general, y pensaba en lo de Steve Jobs y lo del producto, escuchándote, yo decía, claro, ahí hay un usuario bien claro. Y muchas veces lo que pasa en la industria, llamémoslo así, en la industria, es que el usuario final eh, no está muy claro, ¿no? O sea, como que uno, incluso nosotros, si decimos ya, trabajamos en diseño centrado en las personas, pero siempre ese de las personas termina, como el paradigma es que esa persona es el usuario final. Entonces, yo creo que cuando hablábamos dentro de todo no sexys, es claro, como que no vemos dónde está el usuario final al que vamos a ayudar. Y nos sentimos un poco perdidos, como que hay, como que decimos, claro, ¿qué vamos a hacer ahí si no está el usuario final, ¿no? ¿Quién va a ser el que salga a contar la historia de, este producto me cambió la vida, ¿no? Y yo creo que eso también le quita como ese atractivo, pues ese sexiness a las industrias. Sí, creo ahí, Vero, clave de lo que tú dices es, esta industria no es sexy, pero no es sexy para quién. O sea, para Mm. lo que para algunas personas les puede parecer sexy, a otras personas les puede parecer que no lo es. Y creo que vale hacer una diferenciación entre lo que es innovación y lo que es Human o User-Centered Design. Digamos, tú puedes hacer innovación sin tener un enfoque en las personas, quizás no excluyéndolo totalmente, pero tú puedes hacer innovación no enfocada necesariamente en un usuario final. Es un reto en estas empresas pensar en innovación si pensamos directamente en un usuario final, porque son empresas, hablando de empresas como una empresa minera, una empresa de utilities, es una empresa que te vende un commodity, o sea, te vende algo a lo cual no le puede generar valor agregado y pues juega a cómo ser más óptimo y reducir todos los costos que puede para generar mayores utilidades. Ese es a lo que va a ir apuntando. Entonces, si no hay un usuario final, es difícil pensar en innovación como el producto que va a salir del proceso productivo de la empresa. Sin embargo, sí son empresas que innovan. ¿Innovan por qué? Porque hay cambios en el mercado, porque hay cambios en las regulaciones y tienen que hacer cambios al proceso o al producto que van sacando, que ya no hablamos de un tema de convencer a una o a dos personas de que compren tu producto, sino hablamos más de cambios radicales que se están dando en el mundo, como por el tema de cuidado del medio ambiente, y estas empresas se ven forzadas a innovar. Es un proceso de innovación muy diferente y después podremos hablar de eso. Y el otro tema es que si tu foco no está de la puerta de la empresa para afuera, sino de la puerta de la empresa para adentro, tu innovación tiene mucho que ver con optimización interna. Y de momento todavía somos personas las que trabajamos dentro de las empresas y ahí puede estar el foco de las personas. Claro. Oye, tocaste un montón de puntos que me parecen interesantes. Lo primero es que creo que no son sexys para los consultores tampoco, porque no son fáciles no son retos fáciles de identificar. Entonces, eso también, y pues esto también es un juicio, ¿no? Es que es mucho más atractivo trabajar en algo que yo después pueda ver en la calle. Pero lo que tú estás diciendo es un proceso que mejora en la forma como trabajan otras personas y es al interior, pues nadie al interior va a decir, oigan, este proceso que quién sabe quién hizo y reactivó X, Y, Z, nos hizo ahorrar tanto tiempo, tanta plata, eso está buenísimo para el KPI interno, pero pues nadie va a salir a, como decías tú, ¿no? Pero a ser el promotor de esa innovación incremental. Y creo que ahí es importante diferenciar entre la innovación incremental y la innovación disruptiva, que es en la que todo el mundo se pega, que es la que es la sacamos del estadio, nadie esperaba eso. Eso también puede pasar en procesos, ¿no? Pero es menos publicitado y es menos fácil de entender y es menos fácil de encontrar, es muy difícil. Entonces creo que te puede volver menos sexy en esa medida porque es un reto muy grande encontrar los problemas, desarrollarlos y después volverlos, pues que se vuelvan como una bandera para poder promocionarlos.
Lo segundo, cuando tú dices que, que no se hace centrado en las personas, al final sí lo dijiste, creo que sí, pero es que no siempre las personas son las mismas. Y creo que en eso en algún punto cuando trabajábamos en innovación organizacional, hablábamos, una empresa centrada en las personas tiene que empezar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es una transformación interna y cuando hablábamos de transformar industrias desde la innovación, no solamente son los procesos, no es nuevo producto, sino es cómo se reorganiza la gente en torno a una nueva mentalidad que al final entregue valor a quien quiera que sea su cliente, que en el caso de estas industrias es otra empresa, que es igual de compleja, que puede tener igual o más paradigmas, igual o más problemas para concebir su propio cambio. Entonces, creo que eso es lo que lo hace más difícil, encontrar el reto, entender para quién estoy trabajando, si es interno, cuál es el beneficio, si eso se refleja en mi cliente externo, quién es mi cliente externo y cómo se va a beneficiar ese cliente externo. Entonces los resultados no son tan tangibles ni tan evidentes. Entonces eso hace que para muchos consultores digan como, no, eso está súper difícil. Convénzalos de que todo eso pasa, todo lo que acaba de decir, convénzalos de que todo eso pasa y que es importante y que se puede cambiar a través de la innovación. Entonces me quedo con una pregunta antes de pasarte la palabra, que responde un poco a lo que tú estabas diciendo, Diego, y es que, ¿creen ustedes que la innovación entonces en esas industrias es reactiva? Porque tú dices, se hace mucha innovación empujada por la regulación, empujada por los nuevos estándares, empujada porque hay nuevas tendencias. Y entonces para, digamos, poder competir, ¿será que de manera reactiva este tipo de industrias entonces generan innovación? Porque si no, ya no entran dentro de un set de compañías que son tenidas en cuenta para grandes proyectos o para grandes contrataciones. Ahí dejo abierta la pregunta. Ya, desde mi punto de vista, o sea, todos generan de alguna forma, todos tienen la intención de siempre mejorar, ¿no? Sus productos, servicios, procesos. Quien no diga que no es, bueno, tal vez no esa persona en su rol, pero tal vez la persona que está arriba en la estructura organizacional, pues sí tiene la intención de ser más rentable, ¿no? Vender más, generar un impacto, ¿no? Entonces yo creo que en todo este tema, em, el timing, ¿no? Cuando una empresa, no sé, una cementera dice, ya estoy innovando, depende mucho del tema, ¿no? Hace poco pude trabajar de manera muy rápida en unos design sprints y el tema era carbón, ¿no? Nunca me había metido a esa industria y me pareció alucinante como es como otro mundo paralelo, ¿no? Y la innovación ahí, la que se generaba o se buscaba generar, era muy relacionada a calidad, a proceso, ¿no? Como lo que comentaba Diego hace un momento. Eh, pero digamos, la verdadera innovación que ellos estaban experimentando era el cómo se cambiaba un poco ese mindset y se les daban nuevas herramientas para analizar los problemas que siempre han tenido, ¿no? O los problemas o los nuevos problemas que están llegando, ¿no? Porque siempre hay un gatillador, siempre pasa que o baja la eficiencia o algo pasó, en este caso con materias primas o la regulación tal, ¿no? Pero al final siempre hay un factor humano, tanto interno o externo, en este caso fue todo súper interno, que es bien relevante, ¿no? El de podernos entender, poder simplificar cosas para tomar decisiones importantes y generar un impacto a nivel más allá de un producto en el mercado, ¿no? Muchas veces, en este caso del carbón, estamos hablando de plantas, estamos hablando de gestión de proveedores, ¿no? Y se abren un montón de oportunidades, pero creo que cuando estas industrias empiezan a adquirir o las personas que trabajan en esas industrias empiezan a adquirir nuevas herramientas, se empieza a hacer un cambio de mindset y incluso ellos empiezan a trabajar una transformación, llamémosla cultural o transformación a secas, eh, que no es realmente su objetivo final, ¿no? No es realmente
lo que a veces atrae, lo que es claro, un consultor a decir, yo quiero trabajar en esa empresa porque está en un proceso increíble de transformación y de innovación, ¿no? En ellos, no sé, no conozco tanto estas industrias no sexys, pero realmente los roles son distintos, las dinámicas son distintas y el timing también en el que sacan sus proyectos puede, pues, varía un montón, ¿no? Yo estaba pensando en eso, me quedé con la pregunta que hizo Cari y escuchándote ahorita decía, claro, tengo tres ideas ahorita como que están ahí en mi cabeza nadando. Uno es con lo que decía Diego y claro, esta innovación que hacen las industrias tiene otra escala también, ¿no? No va a un usuario final, pero al tener otra escala, a lo mejor, y pensando lo que decía Sed al final, que no son industrias con las que nos relacionemos mucho, a lo mejor es que no sean sexys, a lo mejor es que no le estamos viendo el atractivo. O sea, no, la falla no está en ellas, la falla está en nosotros que no tenemos esa capacidad de verlas. Porque si uno lo piensa por el lado de la intención de generar un impacto, cualquier cambio que hagan estas industrias, no sé, por ejemplo, las mineras o las petroleras, en la forma en que hacen las cosas y que disminuyan, me invento, su huella de carbón, el impacto en la comunidad directa con la cual, por ejemplo, las minas tienen mucha relación con las comunidades directas, ¿no? Cualquier impacto que hagan en eso tiene un montón de impacto en la sociedad. Entonces, a lo mejor podríamos ver un usuario de esas industrias como la sociedad en sí misma, no como parte del consumo del producto, sino como la forma en que estas industrias están operando. Entonces, eso fue como una idea que me quedó ahí de cuando ustedes se preguntaban quiénes son las personas, ¿no? Cuando hablamos de innovación centrada en las personas. Pero luego, cuando Caro decía que si es reactiva, ¿no? Que si entonces a lo mejor la innovación es reactiva, puede que sí, lo cual no significa que esté mal, porque claro, son tan gigantes. Y yo siempre me imagino en mi cabeza la industria como un elefante, ¿no? Es una cosa así grande que avanza y a lo mejor tiene que ser reactiva porque necesita algo suficientemente fuerte como una normativa, una ley, una huelga que las haga decir, en otra dirección. Pero yo creo que esa es una oportunidad, no significa que porque es reactiva sea obligada. Puede que esa reactividad, ese estímulo externo, despierte buenas intenciones, las buenas intenciones de sus líderes. Y digan, aquí podemos aprovechar para generar, no sé, más bienestar a las personas, para ayudar a que esta comunidad tenga mejor educación, mejores recursos, no sé. Y mi pregunta y que me surgía, y perdón hacerla tan larga, pero es que tenía todas esas cosas, era, si la innovación, como han dicho ustedes, viene de otro lado y es más a optimizar y tiene un componente más de procesos y tiene como estas cosas más en la cultura de las personas y mucho más técnica, digamos, también, ¿cuál es el rol del diseño en esos espacios de innovación? Y esa es la pregunta que dejo ahí. Bueno, y yo quiero retomar algo, pero antes de esa pregunta que me parece súper interesante. Cuando hablaba Caro de, sí, también de lo reactivo, ¿no es cierto? Eh, Recuerdo un proyecto de Caro trabajó, si no estoy mal, como 3 meses para una de estas industrias en todo en el cono sur, era más en Chile, me acuerdo, y unos países. Y era un tema de procesos, ¿no es cierto? Y conecto con lo que dices tú, ¿no? Lo de sexy tal vez es más desde la parte nuestra y no desde la parte de esas industrias. Eh, y conecto también en una charla que estaba con un ingenio azucarero, me decían, bueno, ¿y cuál es la diferencia con mejoramiento continuo? ¿No es cierto? Y por eso también Caro habló de innovación incremental, innovación disruptiva. Y ahí creo que cuando tocas el tema del diseño, eh, yo creo que tocas el tema de cuando hablamos de propuesta de valor, cuando hablamos de empatía, cuando hablamos al final de usuarios, de personas, ¿sí? Pues en todo esto que estamos hablando de cultura, de procesos, están las personas, ¿sí? Están allí. Lo que pasa es que la propuesta de valor tal vez es diferente a lo que encontramos, ¿no? En los libros
de no, el Canvas, entonces el consumidor, ¿no? Entonces todo esto, y yo creo que acá lo que se abre es un inmenso campo de acción, donde nosotros los diseñadores, estoy seguro que estas empresas pueden tener el tema de tolerancia al error súper altas, ¿no? Cuando uno ve una industria de petróleo, ¿no? Y hacen esto tema de ir a ver en pozos y no funciona, ¿sí? Tienen temas de resiliencia, etcétera. Y ahí donde uno dice, bueno, para el tema de, no sé, ir a capturar talento, ¿no? O retener talento, o cómo pueden innovar en muchas cosas al interior con herramientas propias del diseño, ¿no? De ser empático con los stakeholders, de empezar a hacer conexiones, ¿no? Yo creo que allá hay un campo muy grande para todos los que queremos trabajar en temas de innovación al interior, ¿no? Sí, Diego. No, Álvaro, justo quería comentar una cosa muy similar a a lo que tú mencionabas, y es, volviendo a la palabra sexy, es ¿por qué podría ser sexy este tipo de industria? Creo que sí es por un tema de promocionar o contar o conversar de lo que estoy haciendo, sí es menos sexy. O sea, no voy a poder contar de que he sacado el producto que estás viendo ahora en el cartel en la calle, sino que estoy mejorando un proceso que ayuda pues a los, no sé, a los gestores de proyecto a 3.000 pies en la mina, no sé, suena un poco menos sexy, pero a ver, si vemos una industria donde hay un greenfield para los diseñadores, donde hay un campo para reformar, donde la innovación o el foco en el usuario no es algo que se converse en los pasillos, sino es algo que recién está llegando, pues a mí me parece súper sexy porque si tuviera una consultora o estuviera buscando un trabajo en esas áreas, es una tremenda oportunidad. Y quería cambiar un poquito la pregunta. En verdad hay muchos temas acá por conversar, ¿no? Pero estamos diciendo porque son sexys estas industrias. Lo que yo estaba pensando es, plantémoslo así, ¿es sexy la innovación para una empresa minera? O sea, si yo fuera gerente de una empresa minera o de una empresa no tradicional como una petrolera, no sé si es correcto llamarlas no tradicional, pero les estamos diciendo así. ¿Es sexy la innovación para ellos? Y yo pienso que sí. O sea, yo pienso que sí, porque al final les va a ayudar a sus objetivos que la empresa busca generar rentabilidad. Ya sea por encontrar nuevos productos o por optimizar los procesos que ya tengo, pues la innovación me puede ser muy útil. Para iniciativas que yo tenga, que sean iniciativas de innovación, que puedan tener un alto componente de foco en el usuario. Por ejemplo, tengo demasiada burocracia en cómo se comunican las personas que están en cierta área productiva. ¿Cómo uso un foco en las personas para crear más como un war room o algo que pueda imitar metodologías ágiles para agilizar mis procesos? Y es ir y conversar con las personas y entender las motivaciones de por qué están haciendo las cosas de cierta forma. O también tenemos otras innovaciones que son las que decía que quizás no tengan tanto foco en el usuario. Ibero mencionaba la descarbonización, que es uno de los grandes objetivos de estas empresas muy grandes. Y para esta descarbonización, ¿qué es lo que hacen? Pues van y buscan qué investigaciones tienen universidades o tienen startups y ven cómo se puede coger esa investigación hecha por químicos o especialistas en ciertas áreas y ponerlo en su proceso productivo. ¿Hay foco en el usuario ahí? Pues en algunas partes debe haber, pero no es que sea un proyecto de foco en el usuario. Y yo sí creo que son proyectos de innovación y sí creo que son proyectos disruptivos, aunque no hay problema que sea disruptivo o incremental. Al final, si es algo grande o algo pequeño, lo que le importa a la empresa es qué tanto le va a aumentar la rentabilidad. Y el último punto, que es lo que mencionaba hacer, este tema de las capacidades de las personas. Y a veces no lo llaman innovación, lo llaman más como un mindset emprendedor dentro de las empresas, que al final lo que tú quieres no es un montón de personas que simplemente sigan las reglas y el proceso siga como siempre. Lo que quieres es que pues puedan detectar problemas, puedan tener esta mentalidad que ya se ve que lo hacen los bancos, que ya se ve que lo hace Google, que lo hace Facebook, que es decir, acá hay una oportunidad, pues hagamos un squad, lo que el nombre que se le quiera poner, y trabajemos por una solución. Esa mentalidad, ese mindset se trata de apalancar, pero son empresas donde tradicionalmente no se ha seguido porque tú sigues las reglas, porque son empresas donde es muy duro fallar. O sea, tú tienes que seguir el proceso optimizado como está y cambiar algo, pues puede ser muy costoso.
Y ahí vuelvo al lado de las capacidades. Por eso yo creo que son empresas muy sexys para el que quiera meter diseño o innovación en general. De acuerdo, ahí se me ocurren dos cosas, Diego, dos puntos que pienso. El primero, Caro compartió conmigo una charla interesante hace 6 meses del CEO y fundador de Airbnb, donde dice hay que replantear la misma empresa como tal. ¿Sabes? Lo que conocíamos tal vez de cómo funcionaba una empresa. Él dice, se ha puesto en ese proceso de replantear desde las áreas. Y bueno, hay un tema ahí de procesos que no solamente eh, toca a este tipo de sectores o empresas que estamos hablando, sino que toca a muchas empresas tradicionales y pues cosas que hemos conversado en otros triggers. Entonces, el primer punto es que creo que ahí el diseño sí puede llegar a entender interlocutores y tal vez ver de qué forma una empresa debería moverse. Pues el segundo punto que me quedé pensando en lo que Diego nos cuenta es justo a una convocatoria donde hoy en una de estas empresas decidimos no, digamos, no participar porque en la misma convocatoria necesitaban personas, ingenieros, ¿no? Muy puntuales, expertos, sí, expertos ya de doctorado en tema de hidráulicos, etcétera. Eh, y claro, ahí la gran pregunta es, cuando se diseñan este tipo de, pueden ser objetos, ¿no? Eh, ¿Dónde queda ahí el Human Center? ¿Sí? Y yo sí he escuchado en estas empresas, hay una que es de las más grandes en la región, que dicen, oiga, hicimos todas unas células ágiles, pero igual eso sigue funcionando de la misma forma, ¿no es cierto? Y es ahí donde tal vez se toca temas culturales, ¿sí? Entonces creo y estos ejemplos de Diego han sido bien interesantes conociendo esas industrias porque también nosotros mismos, es labor nuestra, ver en qué momento podemos, pues, ayudar y en qué momento tal vez hay otros expertos que son los que se necesitan, ¿no? Entonces, también es como una, digamos, es un llamado de atención a nosotros los que trabajamos en temas de innovación, de entender que en ocasiones, pues, el expertise está desde otro lado, ¿no? Uf, eso último, estos días estaba leyendo justo un artículo que hablaba como de eh, de cuál es el papel del diseño ahora, y creo que también de ahí viene mi pregunta, porque claro, hemos llevado el diseño tan fuera de como de su espacio tradicional, ¿no? Que era producto y servicio, que también creo que ha llegado un punto en el que se dice como que el diseño lo puede resolver todo. Y creo que esa creencia o esa ilusión nos ha llevado también a chocarnos contra la pared algún par de veces, de lo que decía Álvaro, ¿no? En algún momento, pues no resuelve todo. Y en algún momento el expertise es, está en otro lado, muchas veces el expertise está en otro lado. Y creo que ahí lo que nos toca como diseñadores también es tomar conciencia de en esos momentos cuál es nuestro rol. O en esas, y ahí me pregunto, ¿no? O en esas industrias, y creo que en algún momento del trigger lo mencionábamos, debería ser una capacidad interna o una capacidad externa la innovación, ¿no? Porque, claro, dado que son industrias donde al menos el término innovación no está tan apropiado ni como área, ni como rol, ni como función. Ahora yo, por ejemplo, el año pasado ya vi una minera que tiene un área de innovación, pero no es lo más común. A veces lo llaman más transformación, a veces lo llaman creación de valor, que al final para eso es que innovamos. Eh, pero en ese sentido, entonces, esta capacidad de innovación debería ser algo externo, debería ser algo interno, no sé, o es un proceso por el que estamos pasando y aún no hay respuesta. No sé, eso me queda como flotando ahí. Pero lo otro que me hizo pensar era el tema de fallar, ¿no? De dado que estas empresas cualquier cosa significa tanta plata. El año pasado y el año antepasado que he tenido oportunidad de trabajar con minería,
claro, la llanta de un equipo de estos son miles y miles de dólares, ¿no? No te vas a poner a hacer experimentos que te pongan en peligro un equipo. Y creo que eso también es la excusa muchas veces, porque sí se convierte en una excusa de no probemos, ¿no? No nos podemos equivocar. Y creo que ahí el papel del diseño o del rol de innovación es encontrar la escala apropiada que no genere tanto miedo en la industria, ¿no? Que no genere tanto miedo ni tanta resistencia de no hagamos, sino encontrar justo la escala en la que esos riesgos de que algo falle se pueden asumir, ¿no? Y eso sí puede ser un rol, no sé si del diseño, pero sí del rol de innovación en el sentido de diseñar experimentos, conociendo muy bien esta industria y entendiendo cuál es la escala que sirve, no yendo como con los paradigmas de retail o de banca hacia ese espacio, sino entendiendo la naturaleza propia de ese lugar. Ujú. Me encantó lo que acabas de decir de la escala. Creo que me quedó sonando una cosa, Diego, que tú dijiste, y mejor dicho, para mí fue como una revelación. Que no es nada que no supiéramos, pero tú lo dijiste de una manera muy concreta. Y es que la innovación asume que para poder aprender necesitamos fallar. Pero en una industria en donde es tan costoso fallar, entonces, ¿dónde está el escenario de aprendizaje si no puedo fallar? Entonces, me parece, digamos que yo quiero compartirles ya dos cosas que desde ahora ya me llevo de una vez. Y es ese tema de que hay que encontrar la escala, mejor dicho, que son industrias sexys, pero que son difíciles. Eso no significa que para ellos la innovación no sea sexy, depende quién sea el observador. Entonces era lo que tú decías, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos el problema, no la industria. La industria sí está ávida y lo necesita y quiere, pero es como cuando a uno le gusta a alguien y al otro no le gusta a uno. Pues ya, es así, tal cual. Es tal vez aprender a ver como esa relación y hay que, en esa medida, también hay que entender la escala de estas industrias y el miedo que tienen estas industrias de meterse en este tipo de procesos y nosotros llegamos diciéndoles, como lo que tú decías, Álvaro, ¿no? Los ejemplos de Steve Jobs y cambiamos del cielo a la tierra y el cuadrado por el redondo y aquí dicen, no, el cuadrado por el redondo, estos son millones de dólares, no. ¿Y qué tal que el redondo no funcione? Nos quebramos y quebramos a nuestros clientes. Entonces, creo que son tres palabras importantes escala, riesgo y poder aprender, poder establecer con estas industrias tal vez un escenario que sea de aprendizaje paulatino, como establecer una curva de aprendizaje en donde la gente se vaya sintiendo cuáles son o nos vaya compartiendo como consultores o a las personas con las que trabajan innovación, externas, internas, como cuál es ese escenario en el que se van sintiendo cómodos de irse equivocando lentamente, no mandarse de una vez a un proyecto de 50 millones de dólares en donde de pronto tú estás trabajando en esos, Diego, no lo sé, en donde ya se sienten más cómodos porque hay confianza y porque saben que hay un riesgo controlado. Entonces, creo que eso tiene todo que ver, la escala con el aprendizaje y el riesgo, para poder empezar a establecer ese mindset en estas industrias. Y nosotros, desde la innovación, perderle el miedo a que a entender que los procesos no todos son los que conocemos, porque para nosotros también es desconocido. Es difícil identificar esos retos, entonces qué chévere entender que son cosas que yo no los veo en el cartel, no los traigo en el carro, en la cartera, no lo puedo mostrar por la calle andando, pero puedo decir, le pude ayudar a una industria a ahorrar X millones de dólares y tanto tiempo en bienestar para los empleados. Eso también se puede. Oigan, y aquí ya más en confianza, porque estamos muy serios, ¿no? Ustedes trabajarían, no como consultor, ¿no? En una de estas industrias, así dentro, ahí, estando en el día a día, sabiendo todo lo que hemos conversado. Pues mira, está muy buena tu pregunta, Seth, y conecto algo que decía, como diseñador, sí, porque si me pones ahorita de, ¿no? X profesión con otro, tal vez te diría que lo pensaría. Pero como diseñador, sí, porque me quedé pensando en lo que decía Vero, y creo que desde hace un año vengo replanteando mucho realmente qué es innovación
y cuáles son esas capacidades tal vez que tenemos nosotros como diseñadores, más allá del proceso de diseño, del design thinking, de Human Center. Pero yo sí le apostaría a estar en el interior con el ánimo de ver de qué forma uno podría, digamos, infectar en el buen sentido desde adentro de la organización, sabiendo, y pues aquí todos lo sabemos, ¿no? De, de cuál es mi percepción de estas grandes industrias o empresas. Pero sí creo que el infectar en buen término puede hacer que estas empresas empiecen también esos cambios al interior, ¿no? Entonces, yo sí le apostaría a esto. No sé ustedes. El silencio ante la pregunta. No sé, yo creo que van en temas también de personalidad, de qué tanto nos gusta estar variando, ¿no? Muchas veces en el diseño, parte de la personalidad del diseñador es ir cambiando de proyecto. Entonces, yo tampoco pensaría que si uno no, en mi caso, yo diría, hace un tiempo yo te hubiera dicho, no importa si es industria o retail, no me gusta quedarme mucho tiempo en una industria o empresa, ¿no? Como me gusta poder entrar y salir porque eso también mantiene como fresca la mirada. Pero post pandemia también me he dado cuenta que es importante estar adentro o tener un contrato lo suficientemente largo que se sienta casi como que estás adentro para realmente poder empujar. Y como dice Álvaro, infectar, ¿no? Contagiar, digamos. Estas transformaciones culturales creo que sí necesitan cierta eh, constancia en lo que empujas y creo que estas industrias en particular, dado que son tan eh, tienen una complejidad tan propia, si no estás adentro, es difícil llegar a entender bien todo lo que implica y como incluso que ellos también te acepten como parte de ellos. Entonces, dado un buen propósito o un buen liderazgo, yo creo que yo sí trabajaría en una industria de estas, a lo mejor no eternamente, pero sí un tiempo suficiente para lograr algo. Yo Esa creo, es o mi sea, respuesta. yo creo que son empresas muy interesantes, sobre todo si tienes una mente curiosa a ver, mientras sean empresas que se dedican a lo que a ti te parece correcto, o sea, porque también hay el tema de algunas de las empresas que hemos mencionado, como empresas petroleras, hay un tema también de no hago match con el feeling de estas empresas, o quizás hago match porque justo esta en particular está trabajando metas de carbonización muy fuertes y me siento inspirado por ese motivo. Poniendo ese punto aparte, yo creo que son temáticas muy interesantes una vez que entras a trabajar. Yo he tenido como consultor la oportunidad de trabajar con una petrolera, a ver procesos químicos de producción que nunca en mi vida había tenido idea, que son complejos, como dice Vero, porque creo que no hay muchas habilidades extrapolables de producción si es que vienes, por ejemplo, en un mundo de finanzas, pero que son muy interesantes si tienes la mente curiosa y abierta para aprenderlo. Ahora, no necesariamente es estratégicamente la mejor movida para cualquier diseñador que quiera ir a este mundo. Creo que para entrar en un campo verde como estos, tendría que ser más pensando en una persona con capacidades de diseño un poco más altas para poder tener la credibilidad y la experiencia de ver qué cosas son extrapolables para infectar, ya que hemos tomado esa palabra, con la mentalidad innovadora a la empresa. Y solo para mencionar algo que me quedé pensando con lo que decía Carolina hace un rato, son empresas, son tipos de empresas muy diferentes porque normalmente las empresas en las que pensamos temas de innovación son empresas que tienen un producto, que genera un producto. Estas son empresas que trabajan en base a proyectos y proyectos muy largos. Si tú tienes que hacer, no sé, eh, una planta minera o una planta de producción de una refinería. Son proyectos larguísimos de exploración, larguísimos de construcción y más largos todavía de explotación. Entonces,
los puntos iniciales donde puedes aplicar innovación son mucho más incrementales, que creo que es una palabra que no nos gusta. Recuerdo la innovación siempre, innovación horizonte uno, innovación incremental es como que ya, pero ¿qué más puedes hacer? No te puedes querer en innovación incremental. Sin embargo, si es que lo ves desde un punto de vista de negocios, sea incremental, sea ponerle sea cambiar los títulos de azul a verde y me hace mejorar la rentabilidad, es como, vamos. Entonces, creo que ahí hay que perderle un poco el miedo a la innovación incremental y es un primer paso para cómo desarrollar esa capacidad innovadora o de flexibilidad, porque después pasan cosas como una pandemia que te cambia toda la línea de producción o la línea de supply. ¿Y cómo reaccionas ante eso? Si eres una empresa sólida que solamente sabe optimizar de las maneras tradicionales que tienes, ¿cómo innovas y cómo te adaptas ante a un golpe del exterior? Entonces creo que innovación, junto con otros mindsets, es algo que les viene bien a estas empresas más tradicionales o más optimizadas. Yo voy a contestar tu pregunta, lo he pensado, mientras todos hablan. Em, Creo que depende del reto, ¿no? Si mi reto es ir a convencer a la gente, no. Me parece muy interesante la industria, increíble aprender, pero no me fascina empujar. Eso tiene que ver con lo que dice Vero, es la personalidad. No me fascina empujar, no me fascina que mi trabajo sea solamente empujar, más bien. Si como parte de empujar yo sé que va a poder tener un impacto, que tengo adentro personas que son sponsor, que creen en un objetivo realmente de cambio, no importa si es incremental, disruptivo, o sea, que realmente vamos para alguna parte y si somos varios remando para el mismo lado y no yo como un salmón, creo que ahí sí, porque lo que tú decías, Diego, yo, por ejemplo, pensaba mientras hablabas, súper interesante resolver problemas complejos. Al final son problemas complejos. Si nos vamos a lo abstracto, que es lo que hacíamos todos los días en innovación, resolver problemas complejos. En la pandemia, ¿cómo estas industrias sobrevivieron? ¿Cómo cambias una línea de producción? ¿Cómo cambias este tipo de procesos que uno simplemente da por hecho que funcionan y ya, pero que probablemente necesita mucho contexto y abstraer? De pronto a veces más información no necesariamente ayuda a resolver el problema más complejo porque estoy demasiado involucrada. Esa es la magia del consultor. Y por otra parte, ya cuando he estado involucrada en una industria por más de un tiempito, como de un proyecto de consultoría, eso también da acceso a otro tipo de información que me permite entonces mover otras palancas. Creo que no es mejor una o la otra, creo que habilita cosas diferentes. Estar afuera o estar adentro habilita cosas diferentes. Em, entonces creo que sí, con cierta libertad y con la posibilidad de que eso llegue, de tener un sponsor de alto que esté en algún lugar, en una alta jerarquía para poder movilizar algún cambio, porque si no, esto se va a quedar en remar, remar, remar y ya. Lo cual me hace pensar, y ya como para que vayamos cerrando, esto me hace pensar en que a lo mejor con estas industrias que están empezando a hacer esfuerzos mucho más conscientes de innovación, porque lo que sí hemos visto todos es que efectivamente están haciendo esfuerzos más conscientes de innovar, porque, y creo que Diego tocó un buen punto que fue el de todo el tema de responsabilidad social y ambiental, ¿no? Eso también los está moviendo un montón y ya no pueden hacer caso omiso de eso. Y eso ha llevado a pensar en, ok, ¿cómo nos relacionamos con la comunidad? ¿Cómo a importarles el bienestar de las personas que trabajan dentro de la mina? A pensar en el impacto que están teniendo en el medio ambiente? Y eso obliga a procesos de innovación y transformación. En algunos el diseñador podrá aportar más, en otros menos, pero creo que el rol del diseño sí está muy relacionado con ayudar a hacer, el diseño puede ser esa interfaz que nos permita entender mejor la otra perspectiva, ¿no? Y atraer distintas perspectivas a la mesa para ver y decir, ok, ¿por dónde vamos? Y a encontrar la escala y diseñar los experimentos. Entonces, a lo mejor ahorita la respuesta no es si tenemos que estar totalmente
dentro de la empresa o afuera, porque puede ser que en este momento que está atravesando la industria y en este momento de innovación, la mejor solución es tener alguien adentro, pero que esa persona sola no va a poder cambiar toda la cultura, y tener personas y apoyos que vienen desde afuera, como consultores, que ayuden como a infundir aire fresco, pero que no lleguen solos sin tener alguien con quien rebotar, ¿no? Que era un poco también lo que decía Caro de, claro, si tengo que llegar a empujar a todo el mundo, no gracias, y no gracias ni siquiera como consultor, ¿no? Entonces, creo que lo mejor para estas industrias, para que la innovación sea sexy para ambas partes, es tener alguien dentro que dé acceso a los que están afuera para poder realmente hacer las transformaciones que las industrias están necesitando ahora. Entonces, abro el micrófono para que cada uno nos diga qué se lleva hoy de este espacio. Bueno, yo que empiezo, les ahí la pregunta. Siendo breve, respondiendo a mi propia pregunta, yo también me animaría a hacerlo, ¿no? Eh, Pese a que soy de las personas, como decías, Vero, que le gusta tener como variable, esta variante de diferentes proyectos, pero creo que el tema de ir cambiando cierto mindset o traer este mindset a cierta industria, creo que es un reto bien chévere, pero también bajo las mismas observaciones que menciona Caro, ¿no? Siempre y cuando haya una intención y no seas tú el que va a empujar y con cero presupuesto, ¿no? Siempre tiene que haber un buen balance. Bueno, ya para ir de los aprendizajes, ¿qué es lo que me llevo? Yo creo que me llevo esto que hemos conversado de puedes tener las capacidades tal vez internas, medio limitadas bajo esto que entendemos como innovación, pero siempre con esta posibilidad de contar con refuerzos, ¿no? Que te ayuden y mientras tú vas generando estas capacidades, este mindset, y que son procesos donde tiene que ver la escala muchísimo, ¿no? Entonces, no es lo mismo un sprint para una industria en banca como un sprint que es aeronáutica, ¿no? Alguna vez en Brasil recuerdo que un cliente nos decía que sus sprints eran de 3 meses, ¿no? Y él estaba literalmente volando, ¿no? Entonces, creo que el entender muy bien las industrias nos puede ayudar a ser también más empáticos con ellas. Paso la voz. Bueno, yo me llevo, primero que el título, me llevo replantearme ese título, ¿no? Como decíamos, de qué tanto es que las empresas no sean sexy o es más la percepción nuestra de nuestro trabajo al interior. Eso me lo llevo. Y algo que tocó Diego, muy interesante, el tema de innovación incremental, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy importante el seguir replanteándose qué es innovación, ¿no es cierto? Eh, para ser muy certeros, sobre todo pues los que trabajamos en consultoría, ser muy certeros a lo que los clientes realmente están buscando. Eso me llevo hoy. ¿Quién sigue? Caro, Vero. Tal vez Caro para que Vero al final también nos cuente este invitado que no Diego. presentamos, ¿no? Y quiero saber qué se lleva Diego. Pero bueno, yo me llevo como una perspectiva muy diferente y gracias, Diego, por venir a contarnos desde tu experiencia, también que has tenido una experiencia muy parecida a nosotros y también muy distinta. Entonces, pues muchas gracias por abrir esa ventana. Me llevo la reflexión que acaba de hacer Vero, que es para ser sexy tiene que haber intención de parte y parte para que sea sexy de lado y lado, pero eso es como cualquier relación. O sea, tiene que ser es sexy para mí si yo siento que soy sexy para el otro, pues. Entonces, pues creo que la intención y la motivación es súper importante. Y lo tercero era algo que mencionaba antes y que Seth lo acaba de mencionar también, la escala da miedo. Y creo que es importante medir el riesgo y no desalentar el aprendizaje, sino controlarlo para poder avanzar. Eso es lo que me llevo. Vero. Bueno, yo me llevo de cosas que no he mencionado y que hablamos al principio, me llevo este tema de los ejemplos, ¿m? De no llegar avasallando con todo lo que ya hemos hecho a estas industrias, esos nuevos espacios, sino llegar con más empatía y esforzarnos en buscar ejemplos
o plantear escenarios, aunque sean hipotéticos, pero con los que las personas en estas industrias se puedan relacionar para que vean qué puede hacer también la innovación por ellos, ¿no? Como que me llevo ese esfuerzo de hacer como estos ejemplos. Lo otro de pensar la innovación, el fin de la innovación es crear valor, entonces también ver que no todo tiene que ir atado a una persona o a un perfil de usuario promedio, sino también pensar en el impacto que a través de la innovación estas industrias pueden lograr en la sociedad, incluyéndonos a nosotros mismos. Eh, y que y que no solo es mirar a las industrias, sino también qué tan sexy somos nosotros para ellos. Y con eso doy paso a Diego, que ha sido nuestro invitado de hoy, entonces para que nos cuente qué se lleva hoy y si quiere contar algo de él a todos los que vean este video. No, pues yo me quedo con una de las últimas cositas que dijiste, Vero, hace un ratito, y es que el diseño ayuda a entender la perspectiva del otro. Creo que hablar de innovación y hablar de diseño puede ser muy complejo para personas que no trabajan en diseño, y aquí cuento de mi experiencia. Cuando yo digo que he sido diseñador, el 90% de las personas no entiende qué cosa significa haber sido diseñador. Entonces, creo que entrar con el argumento de que podemos innovar o podemos traer diseñadores a estas empresas parte por entender cuál es el valor que un diseñador o cualquier persona que conozca metodologías de diseño puede traer. Y nuevamente me gustó esto de que el diseño ayuda a entender la otra perspectiva, porque al final las personas que trabajan en estas empresas son personas y se generan silos y se generan malos entendidos y se genera burocracia porque cada uno está por su lado, y ahí hay una gran oportunidad, es un greenfield para meter este mindset de empatía, porque son pues lugares donde tradicionalmente no han entrado estas metodologías. Incluso podría llegar a ser más sexy que una empresa que ya conoce mucho diseño, que ya tiene áreas áreas formadas para fomentar diseño, ya está en el mindset, ya está entre los valores que le piden a los colaboradores, versus una empresa donde todavía hay mucho por hacer en estos campos, pero como decían bien, es un reto grande, y el seniority y el sponsorship para hacer cosas interesantes es clave para empezar a traer el diseño ahí. Y nada, me preguntabas, pero sobre si puedo contar algo sobre mí. Pues bueno, y al igual que ustedes cuatro, trabajé en diseño durante un tiempo. Creo que yo soy un poquito más multifacético, o me moví en diferentes rubros. Les decía antes de empezar a grabar de que los primeros años de mi carrera fueron alrededor de tecnología. Después tuve la suerte de compartir con ustedes en In-Situ durante un par de años. Después, pues seguí mi camino, hice un MBA y ahora estoy trabajando en una consultora de estrategia. Entonces, creo que eso también me ayuda a poner un poco el mindset de empresa, o el mindset no tanto de innovación, o de tratar de solucionar con diseño todo lo que sea innovación. Sé que es una herramienta fabulosa tener ese mindset, que nuevamente no se entiende del todo por las personas que no han vivido un proceso de diseño o en empresas donde no es tan tradicional, pero tener las múltiples perspectivas creo que es muy útil. Y al final, Seth mencionaba, o creo que fue Seth, la importancia de crear valor. O sea, le pongas el título que sea, si estás creando valor o estás trayendo algo que va a solucionar un problema, pues si sabes explicarlo, la gente lo va a querer. Entonces, nada, finalmente mi último comentario es que son industrias sexys. O sea, son industrias muy sexys. Súper. Pues nada, muchísimas gracias una vez más por el tiempo. Vamos a subir este video a YouTube, y vamos a tener la oportunidad también de tenerlo en el web. Así que los invitamos a seguirnos en triggertalks.com. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.